Estás escuchando You, no te pierdas nada. Cuando te lías y te sale un salido en vez de un saludo, que no pasaría nada, es muy normal si no fuera una nota de audio de WhatsApp. De Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de saludar a alguien que no puedes confundirlo con ningún otro emoji. Siempre la pondrías al lado del corazoncito. Es Lorena Costell. ¡Sí! Lorena Show. Lorena. Bueno, no vengo a hablar de mí, que podría hablar de mí sería egocentrismo, pero vengo a hablar de otro concepto que es madricentrismo. ¿Habéis oído hablar de esto? De Madrid, de nosotros, de los que vivimos aquí en Madrid. No, bueno, esto es un concepto que se está hablando mucho ahora de él, porque ya sabéis que normalmente, y esto es cierto, en las noticias, y hablamos en las noticias a nivel nacional, siempre se le presta muchísima atención a nivel incluso pues, político, ¿no? Se habla mucho de los alcaldes de aquí, pero ¿qué pasa con los alcaldes de otros sitios? ¿Por qué siempre Madrid es un referente, ¿no? Madricentrismo se llama este concepto. Es verdad que incluso hace muy poco, ¿no? Cuando hubo la explosión de la calle Toledo, al lado de mi casa, por cierto, que egocentrista también decirlo, ¿no? Pues es verdad que se hablaba más de eso que de los terremotos que había en Granada, que llevaban varios días, además estaban siendo bastante grandes, bastante fuertes, ¿vale? Bastante nivel, y es verdad que no se estaba comentando tampoco tanto. Es verdad, también hay que decir a favor, debo decir que no había ningún muerto en los terremotos, o sea que los movimientos sísmicos son una cosa, podríamos decir, más normal, aunque no sea tan habitual que sean tan seguidos, pero es verdad que una explosión pues es bastante más heavy y más lo que pasó. Estoy un poco justificando esta movida. Pues puede ser, ¿no? La verdad que creo que estoy justificando la movida, ¿no? Hombre, pero es verdad que no solamente pasa en los telediarios, pasa también en nuestro programa, por ejemplo, nos pasa. En los programas de entretenimiento sí. Nos hemos pasado una semana hablando de Filomena como si en el resto de España, la Filomena en Madrid, ¿no? Y las consecuencias que tenía para Madrid, como si en el resto de España no hubiera nevado. Estas cosas tienden a pasar. O hacemos chistes que son muy locales, o suponemos que todo el mundo va en metro, por ejemplo, cuando muchísimas ciudades en España pues no tienen metro y no tienen por qué entender los chistes que hacemos las personas madrileñas que tenemos metro en nuestra ciudad, ¿no? Esas cosas pasan todo el rato. De hecho, es verdad que hay mucha gente en Madrid que no es de Madrid, como la mayoría de nosotros, menos Ana. Yo creo que tú eres la única que eres de Madrid, ¿no? Tú eres gata. Yo sí, yo soy madrileña. Sí. Es gata, miau, es gata caraña. Bueno, la verdad que se lió un poco con este titular de Telemadrid, ¿vale? En el que preguntaban si Madrid podría sufrir un terremoto como Granada. Mira, lo hemos visto, el titular, lo hemos puesto mientras estaba yo hablando, a lo mejor puede ser. Fijaos, ¿eh? O sea, estábamos hablando de precisamente qué es lo que pasaría. ¿Podría producirse en Madrid un terremoto como el de Granada? Y dices, pero es necesario de verdad que nos hagamos esta pregunta. O sea, déjalos en Granada los pobres, que ya tienen bastante con lo suyo, como para pensar que aquí nos podría pasar también lo mismo. La historia. De hecho, mucha gente lo compartía y esto me hizo mucha gracia, Robert, que igual lo has visto con un meme de Pantomima Full, ¿sabes? Que decía, si no es el protagonista, se aburre. Es verdad que esto es un poco así, ¿no? O sea… Hay ese punto. Y también hay como… yo creo que este punto de que al ser más población, pues es como si todos nos ponemos a hablar de esto, a los demás no se les oye. Claro. ¿No? Como con la nieve, ¿sabes? Como que yo creo que, ya te hablo a nivel redes sociales, que no hay una voluntad de eclipsar a los demás, sino que de repente, como aquí somos 6, 8 millones, pues si todo el mundo está como… que la nieve, pues… Yo la verdad que soy de Madrid y soy tan egocéntrica que me está jorobando que yo no vaya de mí hoy, la verdad. Pobre. O sea, ¿tú también madrileña? Sí, sí. Ole, muy bien. O sea, que tenemos dos y dos, está repartido. Bueno, ¿qué es lo que piensa la gente de la calle de todo esto? ¿Es madricentrista? ¿Crees que hay madricentrismo y que los medios hablan demasiado de Madrid y poco del resto del país? Un poquito. Yo creo que sí, sobre todo como está tan polarizado políticamente y el PP está tan centrado en Madrid y la estrategia en Madrid. Cuando pasa algo en Madrid parece mucho más importante que si pasa en otras ciudades. A ver, es la capital y es normal, pero también pasan otras cosas fuera de Madrid. No, hombre, también dicen de otros sitios. A ver, por ejemplo, de donde yo soy nunca sale nada. Yo es que soy de un pueblo, o sea… ¿De dónde sois? Yo de un pueblo de Toledo. De Plasencia. Soy de Mallorca. ¿Tú eres de Madrid? Yo sí. ¿Entonces te parece bien? Siempre está bien estar enterado, pero el resto también tiene que estar atendido. ¿Creéis, por ejemplo, que tendrían que haber hablado más de los terremotos de Granada? Yo soy de Granada. A ver, sí, yo creo que sí. Han ocurrido cosas graves. Para lo importante que ha sido y lo fuerte, yo creo que sí. Luego, la nevada, por ejemplo, no solo fue en Madrid. ¿Crees que, por ejemplo, no se ha hablado demasiado de los extraterrestres que aterrizaron en Teruel la semana pasada? ¿Acaso Teruel existe? Yo no lo sabía. You, no te pierdas nada. Hay un punto bonito en la paradoja de… Hablemos de Madrid, aunque sea sobre que Madrid es madricentrista. Así que ya es egocéntrico decir ya, es que vamos a hacer un reportaje sobre Madrid. La gente que no es de Madrid… Bueno, voy a primero a presentar a alguien que he traído, ¿vale? Que no he venido sola, ya sabéis que en estos temas social siempre quiero elegir a alguna persona que me guste. Y hoy viene Ana Iris Simón, que es guionista y escritora. Bienvenida. Hola, buenos días. Cuéntame.
¿Qué tal? Bueno, dime tú primero desde dónde te estás conectando. Me estoy conectando desde Ávila, que no deja de ser un barrio de Madrid. Monedero dijo una frase que era el barrio de las monjas y los policías. Y vamos bien encaminados. Me encanta un barrio de Madrid. Bueno, cuéntanos, porque tú es verdad que venías de allí, te viniste a vivir a Madrid, estuviste aquí una temporada y luego has vuelto. Cuéntame por qué has vuelto y qué tiene de bueno haber vuelto y si echas de menos a Madrid. Madrid. Yo no he vuelto. Yo en realidad soy de La Mancha, de Castilla la Mala, ¿no? Ahora estoy en Castilla la Buena, la noble y la señorial. Estaba un poquito harta de Madrid, estaba cansada porque me di cuenta, pues iba casi a cumplir 30, ¿no? De que tenía mucho más que ver con el sitio del que yo procedía. Yo crecí en un pueblo de 1000 habitantes de Toledo y soy de La Mancha, entonces me empecé a dar cuenta que yo tenía mucho más que ver con ese pueblo que con Madrid, que en un momento de mi vida me había parecido la aspiración, lo que yo quería ser, la libertad absoluta. Y yo creo que estaba un poco hartita, como tantos otras personas de mi generación, ¿no? De mi edad, las que nos han echado del curro, nos han hecho un ERTE y hemos vuelto a casa de nuestros padres, algunos por obligación y otros por gusto. Es bastante fuerte eso, ¿no? Encontrarte de repente en una generación que tú dirías que estás muy alejado como del mundo rural, porque yo, por ejemplo, he sido siempre muy urbanita y es cierto que con las cosas que nos ha tocado vivir, ¿no? Últimamente sobre todo, y la gente, como dices tú, que no tiene curro, tiene que volver a esas áreas, otra vez a esos pueblos y, oye, tampoco están tan mal y se están dando cuenta que al final la ciudad tampoco está aportando grandes cosas y es más, o sea, la gente que vive en las ciudades vive muchísimo más estresada y a veces es menos creativa porque tienes menos tiempo para pensar. Tienes todos los días planes, estás todos los días más liado, al final vives en una excitación constante de muchas veces de no hacer nada, pero está todo el día haciendo cosas. ¿No te pasa que dices, ¿qué he hecho hoy? ¿He sido productiva? Pues no. ¿Y qué has hecho hoy? Pues no he parado. ¿Te pasa a ti que de repente estás fuera de Madrid, estás libre y los días a veces se te hacen un poquito largos? Porque no me digas tú a mí que la fantasía de Madrid pues al final es una maravilla porque estás todo el día tomando café con las amigas. Pero allí te has encontrado tú también tu momento de creativity. Y mira, a mí me pasó algo curioso y es que yo dejé de beber un año antes de irme de Madrid. Entonces aquello ya fue diferencial, porque en Madrid lo que se hace en general es beber, es quedar a echar unas cañas, es quedar a echar una copa, es quedar al aperitivo el sábado. Entonces ya me fue ocurriendo que dejando de beber se iba reduciendo, ¿no?, mis posibilidades de socializar, o socializas hasta cierto punto y ya deja de tener sentido cuando se han tomado 3. Yo es como bebo sola, la verdad que en cualquier punto del mundo podría... Lo bueno es beber sola porque nunca necesitas a nadie. Y luego al final, bebiendo sola, como al final tienes que hablar contigo misma, pues tu puntito de creativity igual también lo tienes, ¿no? ¿Tiras de libreta tú? Hombre, claro que sí. Yo estoy ahí bebiendo... A mí es que me encanta beber sola, me parece... Es lo que más me gusta hacer. Eso y pintar, por ejemplo. Bueno, no, beber. Oye, pintar, Ana, bueno, colorear. Beber y Ana ya luego Iris. cosas que no recuerdas, porque… Una pregunta, Ana Iris. Vamos a hablar, yo quiero aprovechar para hablar un poco de Feria, que es tu primera novela, Sí. que se describe tal cual, te lo voy a decir, una oda salvaje a una España que ya no existe. A ver, ¿cuál es la España que ya no existe? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Ha pasado que los editores y las editoriales son muy valientes, poniendo títulos, porque yo lo que hablo es de mi infancia de los 90. Mis abuelos eran feriantes, entonces pues la España que no existe es la de los enanos recortadores, por ejemplo, que estaban, imaginaos ahora el bombero torero, ¿no?, que era algo que había en las ferias en las que hacían mis abuelos. El otro día pensaba, iba por la carretera y pensaba, ¿os acordáis esos remontes que hacían que os hiciese la tripilla cosquillas de pequeño? Sí, eso es como, en el coche y como hacía, saltos, ¿no? Unos badenes, ¿no? Y un cambio de rasante y Sí. te ponía la tripa y tú decías, qué emoción. Pues eso ya no, ha dejado de existir. Pues esa es la España que ya no existe, ¿no? Hay un montón de cosas en nombre del progreso, y barbaridades en muchos casos. O la España de llevar a los niños sin el cinturón puesto y uno de más, que es algo también que cuento en el libro, ¿no? Esa es la España que no existe, que tenía algunas barbaridades, pero que también tenía cosas buenas. Oye, ¿tienes anécdotas de ferias? Sí, porque es verdad que yo siempre he sido muy ferianta. He tenido amigas que han sido muy feriantas porque han vivido siempre en Barcelona hay una zona, ¿no? En la zona de Glorias y tal, que hay una zona que es de autocaravanas y es de mucha gente que se dedicaba al mundo de la feria. La verdad que hace ya muchos años que no lo sé si todavía eso existe y tal, pero vivían en una caravana y entonces iban saliendo por temporadas al mundo de la feria. Y mi colega tenía un hurón, que me encantaba porque a veces se lo traía al colegio y lo llevaba en la mochila. Y nos contaba unas historias de la feria que a mí me fascinaban. Y es verdad que ya no existe esa feria, primero porque supongo que las atracciones, pues obviamente no pueden ser las mismas. Había unas atracciones que eran muy locas que tú decías, ¡esto se va a desmontar! La jaula aquella, ¿no os acordáis de aquella jaula? Que daba, pero que yo las echo de menos porque seguras eran. ¿Tienes alguna anécdota ferianta así buena que cuentes en el libro?
No tengo muchas porque mis abuelos murieron cuando yo era pequeña, pero de perderme por la feria y de ir como una niña salvaje, ¿no? Por ahí como Pedro por mi casa. Y yo también dormía, yo no dormía en una caravana, pero cuando me iba con mis abuelos de ferias, dormía en la propia caseta. O sea, cuando vais a la feria, muchos feriantes, cuando ya los cierrabares que están a lo último, ahí dentro hay gente durmiendo, mientras suena hay otra chochona y están pasando los ¿Pero dónde últimos dices? borrachos. ¿Dónde cobran las fichas? ¿Dónde te sacan las fichas? Sí, Mis en la abuelos caseta. tenían, sí, una tienda de juguetes. O sea, ellos eran un puesto de juguetes que medía 2 por 10 metros y entonces en la parte de atrás, donde cobraban, pues ahí abajo hay unas camitas y duermes. Anda, pero qué fascinante, ¿no? Sí, Esto me gusta a mí, esto me gusta para que hagas feria y luego hagas el documental, feria del documental, para lo que quede. Bueno, Feria entonces Inside. vamos a quedarnos Anairis. con lo de madricentrismo. ¿Alguna pregunta más, Ana? Exactamente. Lo hemos Te voy a hacer zanjado una rápido, pregunta ¿eh? al respecto de esto, porque claro, tú has tenido la experiencia de vivir en Madrid, de vivir fuera. Entonces te voy a hacer una pregunta doble. ¿Hay algo que eches mucho de menos en Madrid y hay algo que crees que no debería echarse de menos nunca? Echo mucho de menos de Madrid, la gente que se quedó allí, y echo de menos a un vecinillo que tenía yo, que se autodenominaba Batman. Yo vivía en una corrala, entonces sobre todo en el confinamiento la explotamos bastante. Y echo de menos que en Madrid, que es algo muy curioso, estabais hablando ahora de lo egocéntricos que son los madrileños, pero nadie te pregunta de dónde eres, ni a dónde vas, ni a dónde vienes. Por ejemplo, en Cataluña existe el término charnego, Sí. que es el que viene de fuera, ¿no? Y en País Vasco, maqueto. Pero en Madrid no existe ese término, no hay un término que sea los no gatos, porque gatos sois 4, como tú bien sabes, ¿no, Ana? Entonces, De ahí la expresión 4 gatos, viene de ahí, viene de ahí. exacto, echo de menos esa apertura y ese andarse con todo el mundo y no preguntarle nada a nadie. Creo que es algo muy bueno, que también hay que decir cosas buenas, hombre. ¿Y qué es lo que no echas de menos para nada? Que dices, mira, esto a Madrid le sobra, estaría mejor sin esto. Los precios de los alquileres, o sea, obviamente, el dineral, ¿no? Decíais antes, en Madrid es que no se tiene mucho tiempo, no, lo que no se tiene es dinero. Si quieres vivir allí medio bien, tienes que tener la cuenta medio bollante. ¿Y te han recibido como si recogieras cable al volver a tu pueblo? Como de… Sí, esa Es que yo sensación no he como de vuelto a mi fracaso, pueblo. ¿no? Claro, yo soy de La Mancha, entonces me he ido a la otra Castilla. Pero, por ejemplo, una prima mía acaba de volver al pueblo de Ámsterdam. Imagínate, vas a Ámsterdam, ahí, aventura, y vuelves a Campo de Cristana, a Ciudad Real. Y yo creo que no, que sí que habrá gente que diga, pues mira, anda, que se hacía el moderno, ¿no? Y que se había ido y ahora vuelve, pero no. Pues nunca Creo se que- sabe, igual vuelve para volver otra vez. O sea que eso es lo bueno, ¿no? Yo creo que al final con la edad vas aprendiendo y vas descubriendo cosas que no te gustaban antes. A mí no me vais a mover de la ciudad, ya os lo digo, me quedo en Madrid, madricentrista, a tope soy yo. Y quédate sobre todo en el You, Lorena Castell. Muchísimas gracias, Ana y Gracias, Simón, Ana. por venir. Muchas gracias a Y vosotros. recomendamos desde aquí ese libro de la feria con anécdotas de los años 90 que son absolutamente maravillosas y algunas, la verdad es que te ponen los pelos de punta. Pero así éramos, así somos y así seguimos en el You. Gracias a las dos por estar aquí, chicas.